Bienvenidos a la carretera. 6 tráileros. 6 rutas. 6 encuentros que cambiaron sus vidas para siempre. Porque las carreteras de México y Estados Unidos tienen sus secretos. Tramos malditos. Apariciones que no deberían existir. Cargas que no son lo que parecen. Estas son las historias que los tráileros se cuentan en las paradas. Si te gustan este tipo de historias y sientes la fuerza mexicana como ellos la sintieron, no olvides suscribirte para poder darte los mejores testimonios de las personas que ganaron a las experiencias más insostenibles. Historia 1. La autopista fantasma. Me llamo Gustavo Molina. Tengo 44 años. Llevo 20 años manejando tráiler. He cruzado la frontera miles de veces. Conozco cada carretera, cada ruta, cada atajo entre Laredo y Los Ángeles. O eso, pensaba. Porque hace 2 años descubrí una carretera que no debería existir. Una autopista que no aparece en ningún mapa. Y lo peor es que una vez que entras, no es fácil salir. Todo empezó una noche de noviembre. Tenía que entregar una carga en Phoenix para el día siguiente. Salí de Laredo como a las 8 de la noche. Ruta normal. Interstate 10. Todo el camino. 12 horas de manejo con una parada para diésel y comida. El tráiler iba lleno. Electrodomésticos, refrigeradores, lavadoras. Carga pesada pero bien amarrada. El camión corría bien. Acababa de salir de servicio. Todo perfecto. Las primeras 4 horas fueron normales. Pasé San Antonio. Llegué a la zona entre Kerrville y Junction. Esa parte de Texas que es puro monte y oscuridad. Donde puedes manejar 30 minutos sin ver otro carro. Como a la medianoche, empecé a sentirme cansado. Los ojos pesados. Necesitaba pararme. Tomar café. Caminar un poco. Pero según mi GPS faltaban 50 kilómetros para el siguiente pueblo con gasolinera. Iba por una sección recta de la 10. Oscura. Sin luces. Solo mis faros iluminando el camino. Y entonces la vi. Una salida. A la derecha. Con señalamiento verde como las salidas normales de Interstate. Decía, Rest Area, 2 miles. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Un área de descanso. Baños. Tal vez máquinas expendedoras. Tomé la salida. Bajé por la rampa. Al fondo había otra carretera. Más angosta que la Interstate. 2 carriles. Pero pavimentada. Con líneas amarillas bien pintadas. No había señalamientos de regreso a la 10. Solo una flecha apuntando hacia adelante. Asumí que el área de descanso estaba más adelante. Avancé. 1 kilómetro. 2. 3. No aparecía el área de descanso. Solo carretera oscura. Recta. Interminable. Miré el GPS. Mostraba que estaba fuera de ruta. Me indicaba dar vuelta en U. Pero no había dónde. La carretera era angosta. No había acotamiento. Solo oscuridad a los lados. Decidí seguir adelante. Eventualmente tendría que conectar con otra carretera. O regresar a la 10. Pasaron 10 minutos. 20. 30. La carretera seguía igual. Recta. Vacía. Sin señalamientos. Sin salidas. Sin intersecciones. Intenté llamar por radio a otros traileros. Sin respuesta. Solo estática. El celular no tenía señal. 0 barras. Empecé a preocuparme. ¿Dónde estaba? ¿Cómo una carretera así podía existir sin aparecer en mapas? Miré el velocímetro. Iba a 90 kilómetros por hora. Velocidad constante. Pero el paisaje no cambiaba. Era como si no me moviera. Como si la carretera se extendiera al mismo ritmo que yo avanzaba. Después de 1 hora, decidí detenerme. Esto no era normal. Tenía que regresar. Buscar otra forma. Pisé el freno. El tráiler empezó a frenar. Pero algo estaba mal. Los frenos se sentían esponjosos. Como si no agarraran bien. Pisé más fuerte. El tráiler frenó más pero no se detuvo completamente. Se seguía moviendo. Despacio. Como a 20 kilómetros por hora. Pero no se detenía del todo. Pisé el freno hasta el fondo. El tráiler finalmente se detuvo. En medio de la carretera. Sin acotamiento a los lados. Puse las intermitentes. Bajé de la cabina con mi linterna. Revisé los frenos. Se veían bien. Las llantas también. Todo parecía funcionar normal. Miré alrededor. La carretera se extendía en ambas direcciones. Recta. Desapareciendo en la oscuridad. A los lados no había nada. Solo negro.
como si el mundo terminara justo después del pavimento. Alumbré con la linterna hacia los lados. El haz de luz no alcanzaba a iluminar nada. Solo se perdía en la oscuridad. Como si no hubiera nada ahí. Como si fuera vacío. Un vacío que se sentía sólido. Denso. Como mirando hacia agua negra profunda. Regresé a la cabina. Intenté arrancar. El motor prendió sin problema. Metí primera. El tráiler avanzó. Decidí dar vuelta en U. Regresar por donde vine. Giré el volante. El tráiler empezó a girar. Pero la carretera no tenía fin. Por más que giraba, no había otro carril para dar vuelta. Solo más carretera recta. Era imposible. Físicamente imposible. Pero estaba pasando. Detuve el tráiler de nuevo. Respiré profundo. Intenté calmarme. Pensar racionalmente. Tal vez estaba soñando. Tal vez me había quedado dormido manejando. Esto era pesadilla. Me pellizqué. Dolió. Estaba despierto. Seguí adelante. No tenía otra opción. Eventualmente, esta carretera tenía que terminar. Tenía que conectar con algo. Pasó otra hora. 2. 3. La carretera no cambiaba. No terminaba. Solo seguía. Miré el tablero. El tanque de diésel estaba en 3/4. Cuando había entrado a esta carretera, estaba en 3/4. No había bajado, a pesar de haber manejado horas. El reloj del tablero marcaba 3:33 am. Había marcado 3:33 durante los últimos 30 minutos. No cambiaba. Algo estaba muy mal. Y entonces lo vi en el espejo retrovisor. Otro tráiler. Atrás de mí. Con luces prendidas. Acercándose. Sentí alivio. No estaba solo. Otro tráilero estaba en esta carretera. Podíamos descifrar juntos qué pasaba. El tráiler se acercó. Se puso detrás de mí. Como a 20 metros. Saqué la mano por la ventana. Saludé. Intentando llamar su atención. El tráiler no respondió. Solo seguía ahí. Detrás. Manteniendo distancia constante. Bajé mi velocidad. A 80. A 70. A 60. El tráiler de atrás también bajó su velocidad. Manteniendo la misma distancia. Aceleré de nuevo. A 90. A 100. El tráiler de atrás aceleró también. Misma distancia. Intenté verlo mejor por el espejo, pero algo estaba raro. El tráiler se veía borroso. Como imagen mal enfocada. Como si no fuera totalmente sólido. Y las luces. Las luces del tráiler no iluminaban la carretera. Solo brillaban. Sin proyectar luz real. Empecé a asustarme. Aceleré más. A 120. El límite de mi tráiler. El tráiler fantasma aceleró también. Sin esfuerzo. Como si pudiera ir a cualquier velocidad. Frené de golpe. Mi tráiler chirrió. Las llantas quemándose. El tráiler de atrás no frenó. Se acercó rápido. Pensé que iba a chocar. Cerré los ojos. Esperé el impacto. No pasó nada. Abrí los ojos. Miré el espejo. El tráiler había desaparecido. Ya no estaba ahí. Solo oscuridad vacía atrás. Mi corazón latía rápido. Manos sudando. ¿Qué había sido eso? Seguí manejando. Más despacio ahora. Con miedo de lo que pudiera encontrar. 10 minutos después, apareció de nuevo. Pero esta vez, adelante. En mi carril. Moviéndose lento. Como a 30 kilómetros por hora. Me acerqué. No podía pasarlo. La carretera era muy angosta. Y no sabía qué pasaría si lo intentaba. Me mantuve atrás. 20 metros de distancia. Observándolo. El tráiler no tenía placas. No tenía logotipo de compañía. No tenía nada que lo identificara. Solo una caja negra sobre ruedas. Moviéndose. Y entonces, las puertas traseras se abrieron. Lento. Como invitándome a mirar adentro. Adentro, no había carga. Solo oscuridad. Pero no oscuridad normal. Esta oscuridad se movía. Como líquido. Como si estuviera viva. Y había caras. Docenas. Flotando en esa oscuridad. Caras de hombres. Rostros que reconocí. Eran traileros. Traileros que había conocido a lo largo de los años. Que habían desaparecido. Que sus familias buscaban. Que nunca encontraron. Roberto Chávez. Desaparecido hace 5 años en una ruta a San Antonio. Miguel Durán. Desaparecido hace 3 años entre Phoenix y El Paso. Carlos Ruiz. Desaparecido el año pasado.
Último reporte en esta misma zona de Texas. Todos ahí, flotando, sus caras retorcidas, sus bocas abiertas, como gritando, pero sin sonido. Y me miraban, todos me miraban, sus ojos suplicantes, como pidiendo ayuda, o como advirtiendo. Las puertas empezaron a cerrarse, despacio, pero antes de cerrarse completamente, una de las caras se acercó a la abertura. Era Roberto, mi amigo Roberto que había desaparecido. Sus labios se movieron. No escuché sonido, pero pude leer lo que decía. Sal de la carretera. Sal antes del amanecer. Las puertas se cerraron. El tráiler fantasma aceleró. Se alejó rápido, desapareciendo en la oscuridad adelante. Miré el reloj. Seguía marcando 3:33. Pero entonces cambió. A 3:34. El tiempo había empezado a moverse de nuevo. Entendí. Esta carretera estaba fuera del tiempo normal. Y si no salía antes del amanecer, me quedaría atrapado. Como los otros. Aceleré, buscando cualquier señal de salida. Cualquier conexión con el mundo real. El reloj avanzaba ahora. 3:35, 3:36, 3:37. Tenía tal vez 2 horas antes del amanecer. 2 horas para encontrar salida. Manejé rápido, peligrosamente rápido. El tráiler temblaba. Las llantas chillaban en las curvas que empezaron a aparecer. Porque la carretera había cambiado. Ya no era recta. Ahora tenía curvas, subidas, bajadas, como si estuviera retorciéndose, como si estuviera tratando de mantenerme adentro. 4:15 a.m. El cielo empezaba a aclarar en el horizonte, pero no como amanecer normal. El cielo se ponía rojo, rojo sangre, como si el sol que saliera no fuera el sol real. Y entonces la vi. Adelante, a lo lejos, una luz diferente, luz blanca, luz de postes, luz real. Era una intersección, con la Interstate 10, con la carretera real. Aceleré hasta el límite. El tráiler protestaba, los espejos vibraban, pero no podía detenerme. La intersección se acercaba, pero también el amanecer rojo, ambos avanzando hacia mí. 100 metros. 50. 25. El cielo rojo me alcanzaba. Podía sentir su calor. Como horno. Como si el aire mismo se quemara. 10 metros. 5. Crucé la intersección. Las llantas chillaron al tocar el pavimento de la 10. El pavimento real. Sólido. Normal. Miré por el espejo. La carretera fantasma había desaparecido. Solo había vegetación. Monte. Como si nunca hubiera existido una salida ahí. El cielo era normal. Azul oscuro, con las primeras luces del amanecer real. Dorado. Hermoso. Me detuve en el acotamiento. Temblando, sudando, respirando agitado. Revisé el GPS. Mostraba que había estado fuera de ruta durante 7 horas. Pero según mi memoria, habían sido solo 4. 3 horas perdidas. En esa carretera que no existe. Miré el tanque de diésel. Estaba en un cuarto. Había gastado medio tanque. Pero la carretera fantasma, el tanque no bajaba. El combustible se gastó de golpe al salir. Como si todo el tiempo estuviera suspendido y se hubiera reanudado de repente. Llegué a Phoenix 8 horas tarde. Mi jefe estaba furioso. Le intenté explicar. No me creyó. Pensó que me había parado a dormir o que me había perdido. No insistí. ¿Cómo explicar algo que no tiene sentido? Pero desde entonces, soy más cuidadoso. Cuando manejo de noche en esa zona de Texas, presto atención extra. Miro cada salida, cada señalamiento. Porque no quiero volver a tomar esa salida. Esa que dice Rest Area, 2 miles. La que te lleva a la UIO, autopista fantasma. La que atrapa traileros. La que no te deja salir. Y cuando veo a otros traileros en las paradas, a veces pregunto, discretamente, ¿has visto alguna vez una carretera rara? Una que no aparece en mapas. La mayoría me mira confundido. Algunos cambian de tema rápido, incómodos. Pero unos pocos, muy pocos, me miran diferente, con reconocimiento, con miedo. Ellos también han estado ahí, en esa carretera, y lograron salir. Pero todos dicen lo mismo. No hables de ella. No la busques. Y si alguna vez vuelves a verla, no entres. Porque tal vez la próxima vez no haya salida. Y te quedes ahí, en ese tráiler fantasma.
en esa oscuridad que se mueve, flotando, gritando sin sonido, esperando a que el siguiente trailero entre, para advertirlo, sabiendo que probablemente no podrá salvarlo. Como Roberto intentó salvarme a mí. Issei Kazon Korshinjei. Historia 2. El pasajero del kilómetro 274. Me llamo Ricardo Zamora. Tengo 38 años. Llevo 15 años manejando rutas entre México y Estados Unidos. He visto de todo en la carretera. Accidentes, robos, violencia. Pero nada me preparó para lo que encontré en el kilómetro 274 de la carretera federal 45 entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Porque ahí hay algo, o alguien, que sube a los tráileres. Y una vez que sube, no se baja fácilmente. La primera vez que lo vi fue hace 3 años. Era febrero. Noche fría. Manejaba con carga de muebles de Chihuahua a El Paso. Ruta que había hecho cientos de veces. El kilómetro 274 está en una zona despoblada. Solo desierto. Sin ranchos. Sin pueblos cercanos. De día ves kilómetros de nada. De noche, solo ves oscuridad. Iba como a las 2 de la mañana. Sin sueño. Concentrado. La carretera estaba vacía. No había pasado un solo carro en 30 minutos. Y entonces, lo vi. Parado en el acotamiento. Un hombre, con ropa de tráilero, chamarra oscura, botas, gorra, haciéndome señas para que me detuviera. Pensé que era trailero varado, que su camión había tenido problemas, que necesitaba ayuda. Me detuve. Bajé la ventana. ¿Qué pasó, compa? El hombre se acercó. Era mayor, como de 60 años, cara curtida, arrugas profundas, pero sus ojos eran raros, demasiado brillantes, como si reflejaran luz que no existía. Se me quedó el camión allá atrás, dijo con voz ronca. ¿Me puedes llevar al siguiente pueblo? Miré hacia atrás. No había ningún tráiler varado, solo carretera vacía. ¿Dónde está tu camión? Como a 2 kilómetros, en un camino de terracería. No lo vas a ver desde aquí. Algo no se sentía bien, pero tampoco podía dejarlo ahí, en medio de la nada. De noche, con frío. Súbete. Abrió la puerta del copiloto. Subió. Se sentó sin decir nada. Cerró la puerta. El seguro hizo clic solo, como si alguien invisible lo hubiera activado. Empecé a manejar. El hombre no habló, solo miraba hacia adelante, sus manos en sus piernas, quietas, demasiado quietas, como maniquí. Después de 5 minutos de silencio, intenté conversación. ¿Qué pasó con tu camión? No respondió de inmediato, como si no hubiera escuchado. Después, lento, giró su cabeza hacia mí. Nada, solo se quedó. ¿Problemas de motor? Algo así. ¿Llamaste a tu compañía? No hay señal aquí. Eso era cierto. Esta zona casi no tenía señal de celular. Seguimos en silencio, pero empecé a notar cosas raras. El hombre no respiraba. No lo veía mover el pecho. No escuchaba respiración. Y hacía frío. Pero frío que venía de su lado. Como si trajera el frío con él. La ventana de su lado estaba empañada, cubierta de condensación. Pero la mía no. Miré, su reflejo en el espejo retrovisor. No había reflejo. El asiento del copiloto se veía vacío. Sentí escalofríos. ¿Cómo te llamas? Pregunté con voz que intenté mantener normal. Roberto. ¿Roberto qué? Solo Roberto. ¿Para qué compañía trabajas? No respondió. Solo siguió mirando adelante. Sus ojos demasiado brillantes. Sin parpadear. Decidí que algo estaba muy mal. Tenía que bajar a este hombre, lo más pronto posible. Mira, Roberto, voy a tener que dejarte en el siguiente pueblo. Tengo que llegar a El Paso a tiempo. Está bien. Su voz sonó diferente, más profunda, como si viniera de más lejos. Aceleré, intentando llegar rápido al siguiente pueblo. Faltaban 20 kilómetros. Pero entonces, el tráiler empezó a perder velocidad. Sin razón. El motor andaba bien. Yo pisaba el acelerador. Pero el tráiler se frenaba solo, como si algo lo jalara hacia atrás. Miré el velocímetro. 90 kilómetros por hora. 80, 70, 60. ¿Qué pasa? Pregunté a nadie en particular. Quiere regresar, dijo Roberto. ¿Qué? El camión. Quiere regresar al kilómetro 274.
¿De qué hablas? Es donde tiene que estar. Es donde todos tienen que estar. El tráiler siguió frenando. 50, 40, 30. Pisé el acelerador hasta el fondo. El motor rugía, pero el tráiler no aceleraba, y entonces empezó a moverse hacia atrás. Literalmente. Reversa, sin que yo metiera reversa. Solo se movía hacia atrás, jalado por algo. Pisé el freno. No funcionó. El tráiler seguía moviéndose hacia atrás, cada vez más rápido. ¡Detente!, grité. No sé si le gritaba al camión o a Roberto. Roberto me miró. Sonrió. Dientes demasiado blancos. Demasiado perfectos. Ya casi llegamos. El tráiler aceleraba hacia atrás. 40 kilómetros por hora. 50. 60. Por la misma carretera que habíamos avanzado. Pero en reversa. Sin que yo controlara nada. Intenté abrir mi puerta. No se abría. El seguro estaba activado. Intenté desactivarlo. No funcionaba. Estaba atrapado. En mi propio tráiler. Siendo llevado hacia atrás por algo que no podía ver. 2 minutos después, el tráiler se detuvo. Miré por la ventana. Estábamos de vuelta en el kilómetro 274. Exactamente donde había recogido a Roberto. El motor se apagó solo. Las luces se apagaron. Todo quedó en oscuridad. Roberto seguía ahí. Sentado, mirándome. Ya llegamos, dijo. ¿Qué quieres? Solo compañía. Te voy a dejar aquí. Bájate. No puedo bajar. No hasta que otro tome mi lugar. ¿Qué significa eso? Significa que cada noche alguien tiene que estar aquí, en el kilómetro 274, esperando, y cuando alguien se detiene, ese alguien se queda, y el que estaba esperando finalmente puede irse. ¿Estás loco? No estoy loco. Estoy muerto. Se quitó la gorra. Debajo tenía herida, profunda, en la sien, como balazo, sangre seca rodeándola. Morí aquí hace 15 años. Asalto. Me mataron por la carga, pero no pude irme. Algo me mantuvo aquí. Y desde entonces espero. Cada noche. Hasta que alguien se detiene. No voy a quedarme aquí. No tienes opción. Intenté golpearlo. Mi puño pasó a través de él. Como si fuera humo. Se rió. Sonido hueco. Eco. No soy real. No del todo. Solo soy lo que queda. ¿Qué quieres de mí? Ya te dije. Que te quedes. Que seas tú quien espere ahora. Para que yo pueda descansar. No. Entonces ambos nos quedamos. Aquí. Para siempre. Pasaron horas. Roberto ahí sentado. Yo intentando encontrar forma de salir. Las puertas no se abrían. Las ventanas no se rompían. El motor no arrancaba. Como a las 5 de la mañana, cuando empezaba a aclarar, escuché motor. Otro camión. Acercándose. Era tráiler. Iba despacio. Como si buscara algo. Se detuvo frente a nosotros. Un hombre bajó. Se acercó a mi ventana. ¿Necesitas ayuda? Era tráilero. Real. Vivo. Con cara preocupada. Sí. Ayúdame. Estoy atrapado. El hombre intentó abrir mi puerta. Tampoco pudo. Roberto me miró. Él va a tomar tu lugar. No. No dejes que suba. Pero ya era tarde. El hombre abrió la puerta del lado del copiloto. Roberto bajó. Sin decir nada. Caminó hacia atrás. Se desvaneció en la oscuridad, que se retiraba con el amanecer. El hombre subió. ¿Estás bien? Sal del camión. Ahora. Pero las puertas se cerraron. Los seguros activados. Mi motor arrancó solo. Las luces se prendieron. Podía mover el volante. Pisar el acelerador. Estaba libre. Pero el hombre ahora estaba atrapado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo bajar? Lo miré. Sus ojos llenos de confusión, de miedo, igual que los míos habían estado hace horas. Lo siento, dije. No sabía. ¿No sabías qué? Que esto era lo que pasaba. Que para salir alguien más tenía que entrar. ¿De qué hablas? Pero yo ya estaba manejando, alejándome, dejándolo ahí, en el kilómetro 274, atrapado. Como Roberto estuvo atrapado. Como yo estuve atrapado. Por Cast. El espejo retrovisor lo vi. Golpeando las ventanas. Gritando. El tráiler quieto. Las luces apagándose. Y después, solo oscuridad. Eso fue hace 3 años. Nunca volví a pasar por el kilómetro 274. Cambié mis rutas. Doy vuelta larga.
No me importa, porque sé que ese hombre sigue ahí, esperando, como Roberto esperaba, como yo habría esperado si no hubiera llegado alguien más. Y cada noche, otro trailero se detiene, por buena voluntad, por solidaridad, pensando que ayudan, y se quedan. Hasta que el siguiente llega. Es ciclo, interminable, porque siempre hay alguien que se detiene, siempre hay alguien que quiere ayudar. Y el kilómetro 274 siempre tiene su pasajero, esperando, sufriendo, contando los minutos hasta que el siguiente llegue. Si alguna vez manejas por la Federal 45 de noche y ves a alguien pidiendo ayuda en el kilómetro 274, no pares, sigue manejando. No importa qué tan mal te sientas, porque si paras, no vas a salir. No fácilmente. Y cuando lo hagas, vas a cargar esa culpa para siempre. La culpa de saber que dejaste a alguien atrapado, en tu lugar, sufriendo, como yo cargo la culpa de ese hombre cuyo nombre nunca supe, que todavía está ahí, en el kilómetro 274, esperando su turno de salir, esperando que el siguiente tráilero bueno se detenga y el ciclo continúe. Para siempre. Historia 3. La carga que llora. Me llamo Héctor Maldonado. Tengo 51 años, 25 años manejando tráiler. He transportado de todo: muebles, comida, electrónicos, materiales de construcción. Nunca pregunto qué llevo, solo manejo, entrego, cobro, pero hace un año transporté algo que me hizo romper esa regla. Algo que no debí transportar. Algo que todavía me persigue. Todo empezó cuando me contactó un cliente nuevo. Por teléfono. Voz. Profunda. Sin acento que pudiera identificar. Señor Maldonado, necesito transportar carga de Monterrey a Houston. ¿Tiene disponibilidad? ¿Qué tipo de carga? Mercancía especial. Bien empacada. No perecedera. ¿Peso? 2 toneladas. Cabe en tráiler estándar. ¿Cuánto paga? $10,000. La mitad ahora. La mitad al entregar. 10,000 era el triple de lo normal para esa ruta. Eso significaba que la carga era ilegal. Probablemente. Drogas, tal vez armas. Debí decir que no. Pero $10,000 son $10,000. ¿Cuándo? Mañana. Le envío dirección para recoger. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Al día siguiente, llegué a la dirección. Una bodega en las afueras de Monterrey. Zona industrial. Bodegas abandonadas la mayoría. Un hombre me esperaba afuera. Grande, musculoso, con cara que decía que no hiciera preguntas. ¿Maldonado? Sí. Ven. Me llevó adentro. La bodega estaba vacía, excepto por una cosa. En el centro, una caja, de metal, como contenedor pequeño, 3 metros de largo, 2 de ancho, 2 de alto. Estaba sellada, con candados, sin marcas, sin etiquetas. Esa es la carga. ¿Qué hay adentro? No es tu problema. Si voy a transportar algo, necesito saber qué es. Tu trabajo es manejar, no preguntar. Otro hombre salió de la oficina. Con sobre. 5,000. ¿Cómo acordamos? Tomé el sobre. Conté. Estaba completo. Billetes de 100. 2 hombres más trajeron montacargas. Subieron la caja al tráiler. La amarraron bien. Cerraron las puertas. Entrégalo en esta dirección. Me dio papel. Mañana antes del mediodía, alguien estará esperando. ¿Y si me paran en la frontera? No te van a parar. ¿Cómo lo sabes? Porque ya está arreglado. Solo maneja, no te detengas, no abras la caja, no hables con nadie. Algo en su tono me puso nervioso, pero ya había aceptado el trabajo. Y ya tenía la mitad del dinero. Salí de Monterrey, como a las 6 de la tarde. Ruta a Nuevo Laredo. Cruzar a Laredo, Texas. Después Houston. 8 horas manejando. Llegaría de madrugada. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera tranquila. Tráfico ligero. El tráiler corría bien. La carga bien amarrada. Pero como a las 8 de la noche, cuando ya estaba oscuro, empecé a escuchar algo. Un sonido. Del remolque. Suave. Apenas audible sobre el ruido del motor. Como llanto. Llanto de niño. Al principio pensé que era mi imaginación. O el viento. O los frenos haciendo ruido raro. Pero mientras más atención ponía, más claro era. Era llanto. Definitivamente llanto. Llegué a una gasolinera. Me detuve. Bajé. Caminé al remolque.
El llanto se escuchaba más fuerte ahora. Venía de adentro, de la caja de metal. Puse el oído contra las puertas del remolque. Clarísimo. Llanto. No de un niño. De varios. Como 3 o 4. Todos llorando al mismo tiempo. ¡Hola! Grité. ¿Hay alguien ahí? El llanto se detuvo. Silencio total. Por 3 segundos. Después los llantos se reanudaron. Más fuertes. Desesperados. Como si me hubieran escuchado y estuvieran pidiendo ayuda. Mi corazón latía rápido. ¿Qué había en esa caja? Personas, niños. Intenté abrir las puertas del remolque, cerradas con candado. No tenía llave. Pensé en romperlo. Pero si rompía el candado y adentro había lo que pensaba, ¿qué haría? ¿Llamar a la policía y explicarles que yo estaba transportando personas sin saberlo? Me meterían preso. Me deportarían. Perdería todo. Pero si había niños ahí adentro, no podía seguir. Tenía que ayudarlos. Busqué herramienta, palanca, algo para romper el candado. Y entonces, el llanto cambió. Ya no era llanto normal. Era risas. Risas de niños, jugando. Como si nada estuviera mal. ¡Qué chingados!, murmuré. Las risas se detuvieron, reemplazadas por golpes, fuertes, metálicos, contra las paredes de la caja, como si algo adentro estuviera tratando de salir. Retrocedí, asustado, confundido. Los golpes continuaron. Por 1 minuto. Después pararon. Silencio de nuevo. Esperé 5 minutos. Nada más pasó. Decidí seguir. Entregar la carga. Cobrar. No volver a trabajar con estos clientes. Pero cada hora que pasaba, los sonidos empeoraban. Llantos. Risas. Golpes. Gritos. Palabras en idioma que no reconocí. Todo viniendo de esa caja. Y algo más. Olor. Empezó a entrar a la cabina. Olor horrible. A carne podrida. A muerte. Abrí las ventanas. Puse el aire al máximo. No servía. El olor empeoraba. Como a las 11 de la noche, llegando a la frontera, el tráiler empezó a perder potencia. El motor funcionaba. Pero el tráiler se movía más lento. Como si arrastrara más peso del que tenía. Miré por el espejo. El remolque se veía más grande. Más pesado. Como si hubiera crecido. Llegué a la frontera. Mi contacto había dicho que no habría problema. Que estaba arreglado. Me formé en la fila de trailers. Llegó mi turno. El oficial me pidió papeles. Se los di. Revisó. Miró el remolque. Arrugó la nariz. ¿Qué lleva ahí? Maquinaria. Partes industriales. Apesta. Es aceite viejo. De fábrica. Me miró sospechoso. Caminó al remolque. Golpeó las puertas. Los sonidos adentro pararon de inmediato. Silencio total. El oficial esperó. Escuchando. Nada. Regresó. Puede pasar. No lo podía creer. Había oído los sonidos. Había olido el olor. ¿Cómo me dejaba pasar? Miré su cara. Sus ojos estaban vidriosos. Como si estuviera en trance. Como si no estuviera realmente consciente. Pasé la frontera. Llegué a Laredo. Me detuve en área de descanso. Intenté dormir. No pude. Los sonidos continuaban. Pero ahora había voces. Claras. En español. Llamándome. Héctor. Héctor. Déjanos salir. Tenemos miedo. Ayúdanos. Salí del tráiler. Caminé lejos, intentando escapar las voces, pero las escuchaba en todos lados. En el viento. En el ruido de otros tráilers. En mi propia cabeza. Llamé al número que me habían dado. Para avisar de problemas. No contestaron. Llamé 10 veces. Nada. Decidí abrir la caja. Ver qué había adentro. Terminar con esto. Busqué cortador de metal en una ferretería cercana. Compré uno. Regresé. Corté el candado del remolque. Abrí las puertas. La caja de metal estaba ahí. Sellada. Pero ahora tenía marcas. Arañazos. Desde adentro. Como si uñas hubieran raspado el metal. Y había sangre. Fresca. Goteando por una esquina. Corté los candados de la caja. 3 candados. Todos muy fuertes. Abrí la tapa. Despacio. Con miedo de lo que encontraría. Adentro había nada. Vacío. Solo metal vacío. Pero olía horrible. Como 1000 cuerpos descomponiéndose. Y en las paredes internas había marcas. Escritas.
con algo oscuro. Sangre tal vez. Ayuda. Déjenos salir. Están aquí. Y dibujos. De caras. Docenas de caras. Como las que ves en pesadillas. Distorsionadas. Gritando. Cerré la caja. Las puertas del Crowndor remolque. Salí de ahí lo más rápido que pude. Manejé directo a Houston. Sin parar. Llegué a la dirección. Las 4 de la mañana. Era bodega. Como la de Monterrey. El mismo hombre grande me esperaba. Llegas tarde. Hubo problemas. ¿Abriste la caja? Yo. Sí. Me golpeó. Fuerte. Caí al piso. Sabor a sangre. Te dijimos que no abrieras. ¿Qué es lo que transporté? No es tu problema. Había niños. Escuché niños. Se rió. Sonido sin humor. No había niños. ¿Entonces qué? Esa caja ha transportado muchas cosas durante muchos años, y algunas cosas dejan rastro. Ecos, impresiones. La caja recuerda, y hace que otros recuerden también. No entiendo. No necesitas entender. Solo necesitas olvidar. Me dio el otro sobre. 5,000. Completo. No vuelvas a trabajar para nosotros. Y no hables de esto. Con nadie. Me fui. Adolorido. Confundido. Asustado. Eso fue hace un año. No he hablado de esto hasta ahora. Pero los sonidos no. Pararon. Los escucho todavía. Cada noche. Llantos. Risas. Golpes. Llamándome. Y a veces, cuando paso junto a trailers en la carretera, los escucho ahí también. Saliendo de otros remolques. Otras cajas. Otros transportes. Como si lo que sea que estaba en esa caja se hubiera extendido. Contagiado. A otros vehículos. Otros viajes. Y sé que no fui el único. Que otros traileros han transportado esa caja. O cajas similares. Y que todos escuchamos lo mismo. Los ecos de lo que esa caja ha llevado. Durante años. Décadas. Tal vez más. Cosas que no deberían transportarse. Personas que no llegaron a su destino. Vidas que se perdieron en tránsito. Y ahora sus voces están atrapadas. En el metal. En el espacio. Llamando. Pidiendo ayuda que nunca llega. Y nosotros los transportamos. Sin saber. Sin querer. Llevando sus gritos de un lugar a otro. Para siempre. Continúa con las historias 4, 5 y 6. Historia 4. El espejo retrovisor. Me llamo Antonio Cervantes. Tengo 46 años. 23 años manejando. Pensé que lo había visto todo hasta que empecé a notar algo extraño en mi espejo retrovisor. Algo que no debería estar ahí. Algo que me sigue sin importar qué camión maneje o qué ruta tome. Porque hay cosas en la carretera que solo puedes ver reflejadas. Cosas que si las miras directamente, desaparecen. Pero en el espejo, están ahí. Siempre. Esperando. Empezó hace 6 meses. Había comprado tráiler usado. Kenworth del 2015. En buen estado. Precio justo. El dueño anterior había fallecido. Ataque al corazón en la carretera. Su familia vendía el camión. No pensé mucho en eso. La gente muere. Especialmente traileros. Trabajo estresante. Mala alimentación. Poco. Ejercicio. No era extraño. Hice que lo revisaran mecánicamente. Todo bien. Lo compré. Empecé a trabajar con él. Los primeros 2 meses fueron normales. El camión corría perfecto. Sin problemas. Pero una noche, manejando de Laredo a San Antonio, noté algo en el espejo retrovisor. Una luz. Atrás de mí. Como faro. Pero no de carro ni camión. Era diferente. Más tenue. Moviéndose raro. Miré por la ventana. Volteando hacia atrás. No había nada. Solo carretera oscura vacía. Miré el espejo de nuevo. La luz seguía ahí. En el espejo. Acercándose. Pensé que era reflejo raro. De algún poste de luz. O señalamiento. No le di importancia. Pero la luz se acercaba. En el espejo. Más y más cerca. Hasta que pude ver qué era. Un camión. Viejo. Como de los 80. Con una sola luz funcionando. Moviéndose lento. Como a 40 kilómetros por hora. Pero cuando miraba por la ventana, no había nada. Solo en el espejo. El camión solo existía en el reflejo. La luz se acercó tanto que pensé que iba a chocar. Cerré los ojos. Esperé el impacto. No pasó nada. Abrí los ojos.
La luz había desaparecido. El espejo mostraba solo carretera vacía normal. Pensé que había alucinado. Cansancio. Ojos cansados. Necesitaba dormir. Pero pasó de nuevo. 2 días después. Misma luz. Mismo camión viejo. Acercándose en el espejo. Desapareciendo cuando estaba cerca. Y empecé a notarlo con más frecuencia. Cada noche que manejaba. En diferentes carreteras. Diferentes estados. Siempre el mismo camión fantasma. Siguiéndome en el espejo. Se lo mencioné a otros traileros en una parada. ¿Ustedes han visto camiones que solo aparecen en el espejo? La mayoría me miró como si estuviera loco, pero un viejo, de unos 70 años. Se me acercó después. ¿Compraste camión usado recientemente? Sí. ¿Cómo supiste? Porque yo también lo vi, hace años, cuando manejaba el camión de mi hermano después de que murió. ¿Qué es? Es el dueño anterior, o parte de él, algo que se quedó en el camión, atado a él, y ahora te sigue a ti. Eso no tiene sentido. Muchas cosas en la carretera no tienen sentido, pero igual pasan. ¿Cómo lo detienes? No lo detienes. Se va cuando encuentra lo que busca, o cuando decides dejar el camión. ¿Qué busca? Depende de cómo murió. Si murió en paz, solo quiere compañía. Si murió mal, busca otra cosa. El dueño anterior de mi camión había tenido ataque al corazón. ¿Eso contaba como muerte en paz? ¿O como muerte mal? Esa noche, manejando a Dallas, el camión fantasma apareció de nuevo, pero esta vez diferente. Se acercó, como siempre. Pero cuando llegó cerca, no desapareció. Se quedó ahí, detrás de mí, en el espejo, manteniendo distancia constante. Y pude ver adentro de la cabina. Había alguien manejando. Hombre, con gorra, camisa de cuadros. No podía ver su cara claramente. Estaba borrosa, como foto mal enfocada. Pero me miraba, través del espejo, directo a mí. Levanté la mano, saludando. Tentativo. El hombre levantó su mano también, saludando de vuelta. Sentí alivio raro. Tal vez el viejo tenía razón. Tal vez solo quería compañía. El camión fantasma me siguió toda la noche. Cuando aceleraba, él aceleraba. Cuando frenaba, él frenaba. Como convoy de dos. Uno real. Uno reflejado. Me sentí menos solo. Por primera vez en meses de manejar solo, tenía compañía. Aunque fuera extraña. Aunque fuera imposible. Esto continuó por semanas. El camión fantasma aparecía cada noche. Me seguía. A veces toda la noche. A veces solo unas horas. Pero siempre estaba ahí. En el espejo. Empecé a hablarle. Sé que suena loco, pero cuando estás solo en la carretera tantas horas, hablas con quien sea, aunque sea fantasma. ¿Cómo te llamabas? Pregunté una noche. No esperaba respuesta, pero en el espejo, el hombre sacó su mano por la ventana. Hizo señas, como deletreando algo. T-U-A-N. Juan. Revisé los papeles del camión. El dueño anterior se llamaba Juan Méndez. Había muerto hace 7 meses. A los 54 años. En esta misma carretera. Entre Austin y Houston. Hola Juan, dije al espejo. Soy Antonio. Compré tu camión. Juan asintió. En el espejo. Lentamente. ¿Por qué te quedaste? Juan señaló algo. Su pecho. Después hizo gesto de dolor. De sorpresa. Ataque al corazón. Repentino. Probablemente no tuvo tiempo de entender qué pasaba. Un momento estaba manejando. Al siguiente, estaba muerto. Lo siento, Juan. Juan se encogió de hombros. Como diciendo, así es la vida. O la muerte. Durante un mes, Juan fue mi compañero constante. Me acompañaba. Me hacía señas cuando había tráfico adelante. Cuando patrulla estaba cerca. Como si todavía fuera trailero. Como si todavía trabajara esta ruta. Me sentía cómodo con él. Menos solo. Menos asustado. Pero una noche algo cambió. Manejaba en la 35 hacia Austin, como a las 3 de la mañana. Juan en el espejo. Como siempre. Pero adelante había algo. En la carretera, bloqueando el camino. Era camión. Volcado. Con luces de emergencia. Patrullas. Ambulancias. Frené. Me detuve. Había fila de tráfico. Esperando que limpiaran. Miré el espejo. Juan estaba ahí.
pero su expresión había cambiado. Se veía agitado, preocupado. Señalaba hacia adelante, hacia el accidente, con movimientos bruscos. No entendía qué intentaba decirme. La fila avanzó lento. Me acerqué al accidente. Cuando pasé junto al camión volcado, lo reconocí. Era un Kenworth, modelo viejo, como el que veía en el espejo. El camión de Juan. Pero no podía ser. El camión de Juan era el que yo manejaba. ¿Cómo podía estar volcado ahí? Miré el espejo. Juan estaba frenético, golpeando el volante, gritando sin sonido. Y entonces entendí. Esto no era accidente actual. Era su accidente, de hace 7 meses. Lo estaba viendo, a través del espejo, a través del tiempo. Juan no había muerto de ataque al corazón natural. Había volcado. El shock del accidente le causó el ataque. Murió ahí, en ese camión volcado. Solo. El espejo me estaba mostrando cómo murió. Seguí manejando. Pasé el accidente. Miré el espejo. Juan seguía ahí. Pero ahora se veía diferente. Tranquilo. Pacífico. Como si mostrarme su muerte lo hubiera liberado de algo. Levantó su mano, despidiéndose, y desapareció. No lento, no desvaneciéndose. Solo se fue, como si nunca hubiera estado. Esa fue la última vez que vi a Juan. Su camión fantasma nunca volvió a aparecer en mi espejo. Pero ahora sé qué pasa cuando Trailero muere en su camión. Parte de él se queda, atada al vehículo, repitiendo sus rutas, intentando terminar viajes que nunca completó. Y solo cuando alguien entiende, cuando alguien ve cómo murieron, cuando alguien reconoce su historia, solo entonces pueden irse. Por eso hablo con otros traileros ahora. Les pregunto si ven cosas en sus espejos, si sienten presencias en sus cabinas, si escuchan voces en el radio que no deberían estar ahí. Porque algunos dicen que sí, que hay algo más manejando con ellos, invisible, pero presente. Y les digo lo mismo que me dijeron a mí. No tengas miedo, dales compañía, escucha su historia, y eventualmente se irán. Porque todos merecemos paz, vivos o muertos. Especialmente los que murieron solos, en la carretera, lejos de casa, haciendo el trabajo que amaban, como Juan. Y como probablemente, algún día voy a morir, yo también. Historia 5. La gasolinera maldita. Me llamo Carlos Estrada. Tengo 50 años, 30 años manejando tráiler. Y en todos esos años, solo hay un lugar que me da verdadero miedo. Una gasolinera en medio de la nada entre El Paso y Van Horn, Texas. Kilómetro 87, de la Interstate 10. Para la mayoría parece gasolinera normal, vieja, descuidada, pero funcional. Muchos traileros se detienen ahí, para diésel, café, baño, pero algunos nunca salen, o salen diferentes, cambiados de forma que no pueden explicar, porque esa gasolinera existe en más de un lugar al mismo tiempo, y dependiendo de cuándo llegues, te lleva a versión diferente, versión que tal vez no te deje regresar. La primera vez que me detuve ahí fue hace 20 años. Era trailero nuevo, todavía aprendiendo rutas. El tanque estaba bajo. Vi el letrero de gasolina. Salí de la Interstate. Era de día, soleado, caluroso. La gasolinera se veía normal. Bombas viejas pero funcionales. Tienda pequeña. Baños al lado. Me detuve. Llené diésel. Pagué adentro. El empleado era viejo, mexicano, con cara arrugada y ojos cansados. Primera vez aquí, ¿verdad? Me preguntó. Sí, ¿por qué? Solo preguntaba. Vuelva con cuidado. Pensé que era frase extraña, pero no le di importancia. Durante 20 años pasé por esa gasolinera docenas de veces. Siempre de día, siempre normal. El mismo viejo atendiendo, siempre diciendo lo mismo. Vuelva con cuidado. Pero hace 6 meses, tuve que hacer entrega urgente. Salí tarde de El Paso. Manejé de noche. Como a las 3 de la mañana, necesitaba diésel. Vi el letrero de la gasolinera, la misma que conocía. Salí de la Interstate, pero esta vez era diferente. Las luces estaban prendidas. Eso era normal. Pero la luz era diferente, amarillenta, parpadeante, como luz vieja a punto de fundirse. Me detuve junto a bomba. Bajé.
El lugar se sentía raro. Silencio absoluto. Ni viento, ni insectos, ni ruido de carretera. Como si el sonido no existiera ahí. Empecé a llenar el tanque. Miré hacia la tienda. Las ventanas estaban sucias. No podía ver adentro claramente, pero había movimiento. Sombras. El diésel llenó. Automático apagó bomba. Cerré tanque. Caminé a la tienda para pagar. Abrí la puerta. Adentro estaba oscuro. Solo luz del refrigerador de bebidas iluminaba tenuemente. «¿Hola?», llamé. Nadie respondió. Caminé al mostrador. Había campana. La toqué. Ding. Esperé. Nada. «¿Hay alguien aquí?». Pasos. Del fondo de la tienda, viniendo hacia el mostrador. Una figura apareció de la oscuridad. Era el viejo. El mismo empleado que conocía. Pero se veía diferente. Más viejo. Más demacrado. Su piel gris. Sus ojos hundidos. «Diesel», dije. «Bomba 3». Me miró sin parpadear. Por mucho tiempo. Sin decir nada. «¿Está bien?», pregunté. «Llegó en el momento equivocado», dijo finalmente. Su voz sonaba lejana, como eco. «¿Qué?». «La gasolinera no es siempre la misma. Depende de cuándo llegas. De noche es diferente. Mejor que se vaya. Rápido. Pero necesito pagar». «Ya pagó. Todo lo que necesita pagar. Váyase». «No entiendo». «No tiene que entender. Solo váyase. Antes de que ellos lo vean». «¿Ellos? ¿Quiénes?». El viejo señaló hacia las ventanas. Hacia afuera. Miré. Había figuras. Alrededor de mi tráiler. 5, 6, tal vez más. Se movían raro. Como si no tuvieran huesos. Como si flotaran más que caminaran. ¿Qué son? Los que se quedaron. Los que llegaron en el momento equivocado. Y no pudieron irse. ¿Qué quieres decir? Esta gasolinera existe en muchos tiempos. El que usted conoce. Este. Y otros. De noche a veces se cruzan los tiempos. Y la gente se queda atrapada. Entre versiones. Sin poder regresar a la suya. Eso no tiene sentido. No tiene que tener sentido. Solo tiene que irse. Ahora. Corra a su camión. No los mire. No les hable. Solo arranque y váyase. ¿Y usted? Yo me quedé hace mucho tiempo. Ya no puedo irme, pero usted todavía puede. Miré las figuras afuera. Se habían acercado más a mi tráiler. Tocaban las puertas, las ventanas, como buscando entrada. «Corra», repitió el viejo. «Ahora». Corrí. Salí de la tienda. Las figuras voltearon hacia mí. Empezaron a moverse en mi dirección. Llegué al tráiler. Subí. Cerré puertas con seguro. Arranqué. Las figuras rodearon el camión, golpeando vidrios, sus caras presionadas contra las ventanas. Y pude verlas bien. Eran personas. O lo habían sido. Tráileros. Por su ropa, sus gorras, sus chalecos con logos de compañías, pero sus caras estaban vacías. Sin expresión. Sin vida. Como maniquíes. Metí reversa. Las figuras se aferraron al camión, intentando detenerme. Aceleré. Salí de ahí chillando llantas. Algunas figuras cayeron. Otras se aferraron más tiempo. Pero eventualmente todas se soltaron. Regresé a la Interstate. Manejé sin parar hasta Van Horn. Cuando llegué, el sol estaba saliendo. Me detuve en otra gasolinera. Normal. Con gente normal. Con luz normal. Revisé el recibo del diésel, pero no tenía recibo. Y cuando revisé mi billetera, el dinero que había llevado para pagar seguía ahí. El viejo tenía razón. Ya había pagado, pero no con dinero. 2 semanas después, volví a pasar por ahí. De día. La gasolinera se veía normal. El mismo viejo atendiendo. Me reconoció. Volvió. Dijo con algo que parecía sorpresa. Sí. No muchos vuelven después de ver la versión nocturna. ¿Qué es este lugar? Es punto de intersección, donde diferentes tiempos se encuentran. De día es solo gasolinera. De noche es puerta, a otros tiempos, otras versiones. Y algunas veces la gente cruza sin querer. Y se pierde. ¿Cuántos se han perdido? Muchos. Demasiados. Por eso les advierto. Vuelva con cuidado. Pero no todos escuchan. No todos entienden hasta que es tarde. Esas figuras que vi. ¿Eran traileros perdidos? Sí. De diferentes tiempos. Algunos de hace años. Otros de hace décadas. Todos atrapados. Buscando salida que nunca van a encontrar. ¿No hay forma de ayudarlos? No.
Una vez que cruzas completamente, no hay regreso. Solo puedes prevenir que otros crucen. Por eso me quedé, para advertir, aunque muchos no escuchan. Desde entonces, evito esa gasolinera de noche. Si tengo que pasar por ahí después de oscurecer, lleno tanque antes. Aguanto hasta la siguiente gasolinera. Pero algunos traileros no tienen opción. Tanque vacío. Sin otra gasolinera, cerca. Tienen que detenerse ahí. Y algunos se detienen en el momento equivocado. Cuando los tiempos se cruzan. Y nunca los vuelves a ver. Sus familias los reportan desaparecidos. Buscan, preguntan, pero nunca encuentran respuestas. Porque están en otro tiempo. En otra versión. De esa gasolinera que existe en muchos lugares a la vez. Y si alguna vez tienes que detenerte en gasolinera, entre El Paso y Van Horn. Kilómetro 87. De noche. Ten cuidado. Mira alrededor primero. Si ves figuras raras. Si el lugar se siente demasiado silencioso. Si la luz es amarilla y parpadeante. No te bajes. Sigue manejando. Aunque el tanque esté vacío. Aunque no creas que llegarás a la siguiente gasolinera. Porque es mejor quedarte varado en la carretera que quedarte atrapado en ese lugar. Para siempre. Historia 6. El convoy fantasma. Me llamo Miguel Ángel Rodríguez. Tengo 43 años, 18 años manejando. Y voy a contarles sobre algo que muchos traileros hemos visto, pero pocos admiten. El convoy fantasma que aparece en la I-10, entre Phoenix y Tucson. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo tramo. Y siempre buscando nuevo miembro. Porque ese convoy no es de este tiempo. Son traileros que murieron hace años, en accidente masivo, y su viaje nunca terminó. Siguen manejando, esperando completar su última entrega, y buscando a alguien que se una a ellos. La primera vez que los vi fue hace 5 años. Manejaba de Phoenix a Tucson, ruta que hago 2 veces por semana. Era como las 11 de la noche, tráfico ligero, cielo despejado, luna llena. Iba como a 110 kilómetros por hora. Límite de velocidad. Crucero activado. Escuchando música. Tranquilo. Y entonces, aparecieron. En mi espejo retrovisor. Luces. Muchas luces. Como convoy. 5 trailers. Todos con luces completas prendidas. Moviéndose en formación. Manteniendo distancia perfecta entre ellos. Al principio, pensé que era convoy normal. Compañía moviendo flota. O traileros independientes, viajando juntos por seguridad. Pero algo se sentía raro. Se movían demasiado sincronizados. Como si todos fueran controlados por mismo cerebro. El convoy se acercó. Rápido. Más rápido de lo normal. Debían ir como a 140, 150 kilómetros por hora. Demasiado rápido para trailers tan pesados, especialmente en formación tan cerrada. Me moví al carril derecho, para darles espacio. El convoy pasó junto a mí. Cuando pasaron, pude verlos mejor. Los trailers eran viejos, modelos de los 80, 90, oxidados, abolladuras, ventanas sucias. Y los conductores. Pude verlos a través de las ventanas iluminadas por las luces del tablero. Todos vestían igual, camisas de cuadros, gorras, todos con cara seria, mirando adelante, sin parpadear, como robots o muñecos. El quinto tráiler pasó, pero entonces frenó. Se puso a mi lado, en el carril izquierdo, manteniendo mi velocidad exacta. Miré al conductor. Era hombre mayor, bigote, pelo cano, me miraba, haciendo señas, señalando hacia adelante, invitándome a unirme a su convoy. Negué con la cabeza. No, gracias. El hombre insistió, señalando más fuerte, su expresión urgente, como si necesitara que me uniera. Volví a negar. El hombre se veía frustrado, pero después asintió. Su tráiler aceleró, se alejó, alcanzó a los otros 4. Los 5 desaparecieron en la distancia. Pensé que era encuentro raro. Pero nada más. 2 semanas después volví a verlos. Mismo lugar. Misma hora. Mismo convoy. Pasando junto a mí. El mismo viejo haciendo señas. Invitándome. Esta vez investigué. Pregunté a otros traileros si habían visto convoy extraño en esa ruta. Un viejo en una parada me miró serio. ¿Los viste de noche?
¿11:30? Sí. ¿Cómo supiste? Porque yo también los he visto. Muchos los han visto. Es el convoy del 94. ¿Del 94? En 1994 hubo accidente. 5 trailers, viajando en convoy. Niebla densa. El primero chocó con auto detenido. Los otros 4 no pudieron frenar a tiempo. Chocaron en cadena. Los 5 conductores murieron. Instantáneo. ¿Y qué tiene que ver eso? Dicen que siguen manejando. Su viaje nunca terminó. Murieron antes de llegar a destino. Y ahora buscan completarlo. Pero necesitan 5 trailers. Siempre 5. Si uno falta, buscan reemplazo. ¡Reemplazo! Invitan a traileros a unirse, haciéndoles señas. Si aceptas, te unes al convoy. Y nunca sales. Te conviertes en parte de ellos. Para siempre. Eso es ridículo. ¿Sí? ¿Por qué hay reportes de traileros desaparecidos en ese tramo? ¿Traileros que familiares juraron que iban en ese camino pero nunca llegaron a destino? Sus camiones tampoco se encuentran. Solo desaparecen. No quise creerlo, pero empecé a notar patrón. Cada 2 semanas, viernes, 11:30 de la noche, el convoy aparecía, y cada vez, el viejo me invitaba. Cada vez, más insistente. Hace 3 meses, decidí seguirlos. Ver a dónde iban, cuándo se detenían, probar que eran reales. Solo traileros excéntricos. No fantasmas. Cuando aparecieron, aceleré. Los seguí. Me mantuve atrás, a distancia segura. El convoy mantenía velocidad constante, 150 kilómetros por hora, sin variar. Los 5 en formación perfecta. Los seguí por 30 minutos. 40. Una hora. Deberíamos haber llegado a Tucson. Pero no llegábamos. La carretera continuaba, sin señalamientos de salida, sin indicaciones de ciudad cercana. Como si la carretera se extendiera infinitamente. Revisé GPS. Mostraba que estaba fuera de mapa, en zona gris, sin datos. Imposible. La I-10 está completamente mapeada. Lo seguí otra hora. 2, 3. El convoy no se detenía, no disminuía, solo seguía. Y la carretera seguía también. Mi tanque empezó a bajar. 1/4. Después casi vacío. Necesitaba detenerme, pero no había dónde. El convoy viró a salida que no existía. Desaparecieron por rampa que no había visto, como si se hubieran desvanecido. Me detuve, miré alrededor. Estaba en carretera normal, con señalamiento. Tucson, 15 miles. ¿Cómo? Había manejado 3 horas siguiendo el convoy. Pero según señalamientos, solo había avanzado 30 kilómetros. El tiempo había pasado diferente mientras lo seguía, como si hubiera estado en otro lugar. ¿Otro cuándo? Mi celular mostraba 4 horas después, pero GPS mostraba que había estado en misma zona durante todo ese tiempo. Llegué a Tucson, confundido, asustado, sin entender qué había pasado. Desde entonces, no los he vuelto a seguir. Cuando aparecen, los dejo pasar. Ignoro al viejo. No hago contacto visual. Pero hace 2 semanas, algo cambió. El convoy apareció como siempre. Pero esta vez, eran 6 trailers, no 5, 6. Y el sexto, el último, era tráiler que reconocí. Era de compañero trailero, Javier, que había desaparecido 3 semanas antes, en esta misma ruta. Su familia lo buscaba. Policía lo buscaba. Su camión también. Sin pistas, sin rastro. Pero ahí estaba, en el convoy, manejando, con cara seria, mirando adelante, sin parpadear, como los otros, como muñeco, como fantasma. Intenté acercarme, llamar su atención, pero cuando me puse a su lado, no me reconoció, no reaccionó, solo siguió manejando. Parte del convoy ahora, para siempre, y sé que eventualmente van a necesitar más, porque el convoy crece. Cada pocos años otro trailero desaparece, otro se une. Tal vez algún día sean 100, 200. Un convoy interminable de muertos manejando por carretera sin fin. Y si alguna vez manejas por la I-10 entre Phoenix y Tucson, viernes a las 11:30 de la noche, y ves luces acercándose, muchas luces en formación, no les hagas señas, no les respondas, no intentes unirte por curiosidad, porque el convoy siempre busca más miembros. Y una vez que te unes, el viaje nunca termina. Sigues manejando, por carretera que no existe.
hacia destino que nunca alcanzas, para siempre. 6 tráileros, 6 carreteras, 6 encuentros con cosas que habitan en los espacios entre, porque la carretera no es solo asfalto y líneas pintadas, es frontera entre mundos, lugar donde los muertos todavía viajan, donde el tiempo se dobla, donde lo imposible sucede cada noche mientras el resto del país duerme, y los que manejamos sabemos, vemos, y seguimos manejando, porque el trabajo no se detiene, aunque la carretera esté maldita, aunque los fantasmas nos llamen, aunque sepamos que algún día tal vez nosotros también nos quedemos en algún kilómetro olvidado, esperando el siguiente conductor, el siguiente testigo, el siguiente miembro del convoy que nunca termina. Fin.